Antes de empezar con este webinar, agradezco a GESCOM la invitación a promover más el uso de estos cursos con el uso de geosintéticos en obras viales. La verdad, los geosintéticos, como muchos de los interesados seguro ya lo conocen o quieren conocer más, tienen aplicaciones realmente que favorecen bastante en varias etapas de las construcciones que tenemos. En este caso vamos a hablar un poco más de las obras viales. Sin embargo, eh, en distintos proyectos que se han venido ejecutando, ¿no? Aquí y en el mundo, cada vez vienen teniendo algunas aplicaciones adicionales que ayudan para que las obras que construimos, ¿no? Tengan mejor performance, duren mucho más, ¿no? Ayudan al entendimiento de algunas condiciones del suelo, ¿no? Y la verdad, mm, tanto me ha gustado este tema de los geosintéticos, que ya llevo casi 17 años en este tema. Bueno, ahora estoy como gerente técnico de Sidelsa, veo ya no solamente el área de geosintéticos, sino todo el área de ingeniería de Sidelsa. Sin embargo, siempre para mí es un placer poder compartir las experiencias que he ido teniendo y aprender también de muchos de ustedes que con algunas preguntas o algunas experiencias que de repente todavía no he tenido yo, retroalimentar esta información y aprender, ¿no? Porque de eso se trata todos los días, de aprender. Sí, bueno, dicho este preámbulo, voy a pasar a presentar algunas cosas y a comentar realmente, ¿no? Un poco de la aplicación de los geosintéticos y promover un poco el curso que también vamos a dictar entre enero y febrero. Por ejemplo, eh, este curso, ¿no? Principalmente lo he basado de estos libros, Diseño Geosintético de Robert Kerner, que es casi considerado el padre de los geosintéticos, tiene casi todo lo que abarca en geosintéticos. Además, han salido más libros de distintas corrientes, algunos que se entiende dependiendo de dónde vienen, con una naturaleza polimérica o una textilería distinta, ¿no? En algunos casos. Por ejemplo, si hablamos de geosintéticos, pues hay de polietileno, polipropileno, poliéster, fibras de vidrio, algunas aleaciones o mezclas entre fibras de poliéster y acabados con PVC o polietileno. Hay algunos de núcleo rígido, algunos de núcleo flexible, tejidos, ¿no? De distintas formas. Entonces, por ejemplo, el libro de Kerner abarca los que inicialmente se empezaron a fabricar entre la corriente europea y americana, y habla un poco más al inicio de los geosintéticos de polímeros rígidos, ¿no? Por decirlos así, o de nudos rígidos. Y ahí están el polietileno, el polipropileno, ¿no? También toca el poliéster, ¿no? Sin embargo, viendo otros libros, ya sea donde se conoce la fabricación de los países, como de repente la India, pues trabaja más en fibras, ¿no? Entonces por ahí también han avanzado un poco más en distintos tipos de geosintéticos con fibras, ¿no? Con fibras de coco u otras, otras pajas, otros textiles similares, ¿no? Otras fibras similares. En este curso, también justo con los encargados, voy a dejar este libro de Robert Kerner en digital para que lo puedan tener todos los que accedan al curso. También es más, hay algunos ejemplos dentro del curso que, que han sido sacados de la Federal Highway,
¿no? Que realmente tiene todo también trabajado respecto a los geosintéticos, un poco más normado, ¿no? Si vamos acá al libro de Kerner, explica en sí el espíritu, el concepto de cómo se utiliza el geosintético, para qué sirve, qué ecuaciones hay, ¿no? Sin embargo, nosotros cuando diseñamos, no solamente vamos con la formulación, sino que también hay veces queremos saber si hay alguna normativa que avala eso, ¿no? Entonces acá en este documento también está ya todo referido, ¿no? Todo avalado por estos documentos, ¿no? Entonces cuando uno diseña en geosintéticos, que acá en nuestro país no está obviamente todo normado, ahí se ha avanzado un poco en geotextiles, ¿no? Y algunas cosas como consumo, pero no tanto así para diseño como los demás materiales que hay en geosintéticos. Sin embargo, en esta publicación sí se puede encontrar algunas normativas o publicaciones y ensayos que se han venido realizando. Ok, bueno, entonces estos documentos más un software libre de un fabricante, que es el que también voy a compartir en el curso, para diseños de pavimentos, ¿no? Diseño de pavimentos con geomallas, por el método ASTO, que son los que voy a dejar ahí con los organizadores para que puedan hacer llegar como parte de los entregables del curso que se va a dictar. Bueno, aquí un resumen, en realidad hay muchos más y cada vez se siguen desarrollando más geosintéticos, pero esto es un resumen de los geosintéticos que se vienen usando. Bueno, acá por defecto me sale esto de gaviones de otra charla, pero sin embargo también lo pongo porque dentro de todas las soluciones de gaviones siempre hay un geosintético que debe acompañar, que es el geotextil, ¿no? Un geotextil no tejido, porque va a ayudar a en un trasdos de un gavión a mantener limpio en lo posible y que no se contamine con partículas trasdos del gavión que no corresponden, ¿no? Los gaviones normalmente se utilizan para contención y son cajas llenadas de piedras. Entonces, estas cajas llenadas de piedras que tienen vacíos, si no le colocamos un geotextil detrás, a determinado momento, por movimientos naturales o algunas filtraciones que pueda haber ahí en un talud, empieza a migrar las partículas finas y empiezan a pasar por los vacíos de las piedras de los aviones. ¿Y qué hace con eso? Uno, empiezas a perder la masa tras dos del talud de los aviones, que quizás no te conviene, ¿no? Dependiendo del concepto que se haya planteado. Y además, si estuviera, por decir, a las faldas de una zona ribereña o de presencia de agua, estos vacíos que tienen las piedras pues sirven para disipar la presión hidrostática del gavión. Por ello es importante que un gavión siempre vaya desde la base hasta la parte posterior protegido con un geotextil de separación. ¿Ok? Luego tenemos las geomallas. Las geomallas hay de distintas tipologías, de distintos materiales, y la verdad es uno de los geosintéticos que cuando empecé allá por el año 2006-2007 me llamó bastante la atención, ¿no? Las propiedades que tenía. Antes de meterme al rubro de los geosintéticos me dedicaba a hacer diseño de estructuras y como casi cualquier calculista de repente siempre buscan reforzar. Entonces, mientras que hay otros geosintéticos que no tienen una función de reforzar, sino de impermeabilizar o de drenar, el caso de las geomallas tiene esta característica de refuerzo. Entonces, por ahí que empecé a ingresar un poco más en este mundo de las geomallas y sus múltiples aplicaciones. Geomallas hay de polietileno, hay de polipropileno, de poliéster, de fibra de vidrio, de PVA y o de cualquier otro polímero que hoy se esté desarrollando por ahí, ¿no? Incluso hay algunas tiras metálicas con algún recubrimiento polimérico, ¿no? Para darle más durabilidad. Luego están los geotextiles, eh, que son de todos los geosintéticos, para mí en casi todas las carreteras, bueno, mejor dicho, en todas las carreteras,
que debe de acompañar siempre un geotextil debajo de un pavimento. Siempre, siempre. No, ingeniero, pero no necesita por refuerzo porque ha sido bien calculado. Está bien, seguro que no necesita por refuerzo, pero nosotros no sabemos cómo debajo del suelo, más adelante, por alguna condición especial o atípica, pueda haber algunas filtraciones. Sin embargo, si yo todo mi paquete estructural de un pavimento lo envuelvo, por decir así en palabras simples, con un geotextil, estoy seguro que voy a ayudar en la durabilidad del espesor de esa carpeta de pavimento, tan solo como separación. También hay geotextiles tejidos, que son los geotextiles que se utiliza para refuerzo. Y de estos geotextiles se ha sacado una variabilidad de formas el día de hoy, ¿no? Tanto es así que este año 2023 uno de los productos, ¿no? Como materias primas más consumidos acá en el país para estos programas de emergencia y ORSC, ¿no? Que se ha dado para protección del fenómeno del niño y desastres naturales, se han usado como especie de unas bolsas, unas cajas, ¿no? Lo pueden llamar Geobag, Geobox, cualquier nombre, ¿ok? No quiero hablar de marcas, pero estos están hechos de geotextiles, ¿no? Están hechos de geotextiles de poliéster y o de geotextiles de polipropileno, ambos de alta resistencia. Más trabajan en poliéster por las altas resistencias que se logra y se están utilizando para ayudar a reconstruir diques o plataformas para dar cuerpo o volúmenes de manera más rápida, ¿no? En realidad son bastante rápidos, ¿no? Es por eso que hoy, 2020, bueno, disculpen, el 2023 que ya pasó, que ha sido hace poco, este, ha tenido bastante aplicación y estoy seguro que este 2024 todavía se va a continuar con ese consumo, ¿no? Con esa demanda de esos Geobox, Geobac, de geotextiles de tejidos de alta resistencia. Luego también están la Geonet o Georedes. La Geonet es como una lámina muy parecido a la Geomaya, por así decirlo, pero que tiene una función de conducción, ¿no? Que a través de estos materiales va a pasar cierto fluido. Y cuando esta geonet se une con dos capas de geotextil, esta geonet se convierte en un geodren que sirve exclusivamente para drenaje. Luego tenemos las geoceldas. Tanto la geocelda como las geomallas son de los geosintéticos más usados o mejor usados, creo yo, para el tema de infraestructura vial, sobre todo para pavimentos. Hay muchos que lo utilizan en taludes, ¿ya? Yo, honestamente, los he usado algunas veces porque lo han requerido así y porque también aplica. Sin embargo, creo yo que el mayor beneficio que se obtiene de las geoceldas es utilizándolo en pavimentos, ¿no? Debajo de la carpeta base o subbase hay un aporte tremendo que hace a un pavimento. Y luego también están los mantos de control de erosión, que son como estos que están acá a la derecha, donde estoy haciendo clic en este momento, ¿no? ¿Para qué sirven? Nos tocó trazar una carretera y al momento que tengo que hacer un corte, ese talud que de repente estaba protegido, ya sea por una vegetación o de repente hasta por un acabado natural de suelos transportados, algo ya estable en el tiempo. Entonces, cada vez que llovía, pues la capacidad de daño que iba a generar el impacto de la gota de lluvia, de repente era menor y nada colapsaba. Sin embargo, al momento que nosotros hacemos los cortes en las carreteras, dejamos esa zona de alta luz desprotegida y cuando viene la lluvia, pues se pueden activar algunas fallas superficiales, ¿no? Para ello se utilizan estos mantos de control de erosión. Y estos mantos de control de erosión, pues hay biomantos, hay geomantos. En zonas donde sabemos que la vegetación
se, se puede producir rápido, que el suelo realmente es fértil para que se produzca una vegetación, es suficiente un biomanto. Sin embargo, en zonas que realmente la vegetación no va a prender o va a demorar mucho tiempo, entonces ahí utilizamos un geomanto, ¿no? Un biomanto es aquel que se biodegrada y por eso dura poco, y un geomanto es un material que es en el tiempo puede sufrir de fotodegradación, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia de un biomanto y un geomanto. Y en el caso de los geomantos, pues ya hoy hay distintos fabricantes que han desarrollado una mejor formulación porque saben que estos geomantos van a estar expuestos años hasta que se produzca la vegetación y hay geomantos que ya pues ahí está con garantía, 10 años y vida útil más, y hay otros de 25, 50 y 75 años, ¿no? Entonces, cada vez se sigue desarrollando eh, se sigue mejorando, ¿no? La técnica y la durabilidad de estos geosintéticos porque se conoce la necesidad para algunos proyectos. Luego también están las tablestacas, ¿no? Y algunos van a decir, uy, pues las tablestacas pues, son estas tablestacas de acero. No, también hay de polímeros. También ya hay de polímeros de menores profundidades, de menores dimensiones, pero con la capacidad suficiente para contener, ya sea en obras definitivas o también para contener en obras provisionales, ¿no? Cuando estás trabajando en un talud y tienes que hacer algunos cortes, no puedes cortar por cortar porque se te viene la parte superior seguro de un talud. Sin embargo, puedes contener provisionalmente con estas tablestacas de PVC, ¿no? Hay de PVC y PVC reforzado. Luego también está el GCL. El GCL es un manto que tiene bentonita, ¿no? Que es el compuesto activo de la arcilla y que funciona como contención secundaria debajo de las geomembranas para que en el caso de que ocurra una filtración en una geomembrana y pase una gota de un fluido, inmediatamente la bentonita reacciona sellando esta parte, ¿no? Evitando que pase a los niveles inferiores. Eso más se utiliza en el sector minero. En carretera yo no recomiendo mucho hacer impermeabilizaciones, sí refuerzos, sí separaciones y sí drenajes, pero impermeabilizaciones en carreteras, mmm, si está todo bien controlado, yo sí digo impermeabilicen. Pero si no sabemos de dónde puede venir otra alimentación hídrica, mejor drenemos porque no sabemos en qué momento puede aparecer. Luego también está el Solid Mat, que es muy parecido como el GCL, que en algunos proyectos lo hemos utilizado, eh, es muy parecido a un manto también, pero con una composición que al momento que le echas agua reacciona y todo el talud queda como si fuera, le hubieses vaciado un chocret, ¿no? Todo un cemento, pero viene con láminas similares como estas que están acá. ¿Ok? Bueno, dicho esto, voy a presentar o hablar un poco más de algunos geosintéticos aplicados en obras viales, ¿no? Esta fotografía es parte de los ensayos que se hizo hace años para eh, poder evaluar el uso de la geomalla por el método Ashton, ¿no? Se hizo una vía no reforzada y una vía reforzada, se aplicó el mismo ciclo de carga y luego de un determinado ciclo se vio cómo se produce una deformación en el suelo en una condición sin geomalla y luego en otra condición con geomalla. Esta fotografía que vemos acá es una geomalla biaxial de polipropileno. Esta geomalla es una geomalla biaxial de polipropileno coextruida. ¿Qué quiere decir coextruida?
Ahí, nuevamente, en el curso vamos a dar mucho más detalles de esto, pero algo simple. Eh, Sabemos que el mercado chino ha ingresado a todas partes del mundo y hay oferta de sus materiales, que muchos son buenos y suficientes. Sin embargo, su proceso de fabricación, en el caso de las geomallas biaxiales de polipropileno, no es por un método de coextrusión. Simplemente fabrican láminas y de ahí las troquelan, las hacen unas perforaciones para que queden abiertas igual que las geomallas, ¿no? La coextrusión en las plantas que hacen todavía este servicio, solamente le hacen un pequeño agujero, luego que tienen toda la lámina del polímero, y les hacen un pequeño agujero, y luego pasa por una máquina en la cual se genera tracción en un sentido y se estira, y luego pasan por la otra máquina que les hace la tracción en el otro sentido. De esa manera ya tienen una pretensión con la cual estas geomallas tienen una rigidez más alta, ¿no? Entonces, más adelante en el curso vamos a hablar del concepto de rigidez flexural, ¿no? Que tiene que ver con esto de la construcción y que en eso se basó el principio de algunos cálculos para diseño de pavimentos con el uso de geomallas en vías no pavimentadas, y se tomaba en cuenta el concepto de la rigidez flexural. Entonces, para los diseñadores, eh, ese valor se debe tomar en cuenta, ¿no? Si lo conoces. En el caso de las geomallas chinas, están haciendo un esfuerzo por colocar en su ficha técnica este valor, pero lo cierto también es que cuando uno tan solo en estos ensayos básicos que a veces hacemos, vemos que en el tema de la rigidez flexural hay alguna deformación un poco menor todavía. ¿Ok? Pero bueno, tienen ellos bastante material, bastante maquinaria que quizás puedan agregar más para que esa geomalla sea más rígida, ¿no? Y aún así tener buen precio. Un concepto acá de la geomalla, en lo más simple, ¿no? Una fotografía utilizando geomalla y geotextil debajo. Esta es una zona de traslape. Los traslapes normalmente van en función del CBR de la subbase, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se coloca un traslape? ¿Qué principio tiene un traslape? Que ante la situación que el suelo se pueda deformar, ¿no? Y se empieza a deformar, es probable que estas geomallas tiendan a abrirse. Y al momento que se abre, pues pasa todo el material y se pierde este refuerzo. ¿Ok? Normalmente eso no debe ocurrir porque en los pavimentos las condiciones técnicas dicen tanto que la carpeta base, subbase, debe haber una condición de compactación del proctor, ¿no? A tanto. Entonces, eso garantiza un poco la estabilidad del suelo. Pero, ¿no? Aún así, por seguridad, se coloca un traslape que técnicamente se recomienda de acuerdo a un CBR, ¿no? Al CBR del suelo que tiene. Si el suelo de abajo ha sido muy malo, pues el CBR, el traslape será más ancho. Si el CBR ya es bueno, ¿no? De repente 30 centímetros será suficiente. Todo este tipo de cosas, comentarios, nuevamente, vamos a entrar en más detalle o podré responder con más amplitud en el curso. Esto es un esquema que más o menos muestra el mecanismo de lo que puede ocurrir. Por ejemplo, ¿no? Acá vemos un auto, la llanta, la presión que genera y la transmisión de esfuerzos. Obviamente, si acá no hubiera geomalla, este diagrama sería quizás un poco más puntual, ¿no? Y además, bueno, que es un pavimento flexible, ¿no? No un pavimento rígido. Y entonces, sin embargo, la geomalla lo que hace es, antes de que pase al nivel inferior, acá arriba, en esta capa, en esta línea de la geomalla, donde ingresan estas partículas y traban, hace que se redistribuya esta carga y se genere un interlock entre ellos controlando su deformación y transmite menos esfuerzos hacia el nivel inferior. Eso es lo que hace la geomalla, ¿no? Entonces,
pero ese mecanismo se genera por este interlock de trabazón. Entonces, hablando ahora un poco de la trabazón y de lo importante que son las aberturas de la geomalla, qué tan importante será también saber cuál es el diámetro medio de las piedras que voy a usar en campo. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces me ha tocado ver algunos casos bueno, y también se entiende porque en obra uno debe de cumplir lo que dice la ficha técnica, ¿no? Respecto a la geomalla, y hubo unos años en los cuales ya estaban llegando geomallas hasta con 20 milímetros, 22 milímetros de abertura, ¿no? Y estos 20, 22 milímetros de abertura acá, hacen, para mí, desde mi concepto, y ahí Kerner, en una publicación, habla bastante la importancia de las aberturas de la geomalla, no permite que ingrese buena cantidad de suelo. ¿Por qué? Porque reduce, ¿no? Ya en esta condición, yo pregunto abiertamente, y es más, invito si alguien quiere contestar en este momento, no sé, para hacerlo un poquito más interactivo. Por ejemplo, tengo acá 25 por 30. Pregunto, ¿ingresará el 100% de este área de suelo de 25 por 30 milímetros acá? Si alguien, aunque sea por el chat, si quiere me responde. Ah, a ver, por acá habían estado escribiendo algunas cosas. Ya. Bueno, a ver, de ahí voy a ir respondiendo estas consultas. A ver, mejor de una vez. Javier Quispe, buenas noches, buenas noches con todos, que se ve. Entonces, ¿cuál sería mejor, la geocelda o el geotextil para carpeta asfáltica? Estimado Carlos, gracias por la pregunta. No, para una carpeta asfáltica no vas a usar geocelda, ¿ok? Para todos, en una carpeta asfáltica no usemos geocelda. No tiene forma, eh, no, no- imaginemos, ¿no? Que de repente usamos un Ferrari para transportarnos un par de cuadras y de repente es suficiente solo, bueno, esos ticos que ya no hay, ¿no? La geocelda es demasiado producto y además no tiene aplicación para la carpeta asfáltica. Te comento algo más. La geocelda, las que normalmente se vienen haciendo, hay algunas modificaciones por ahí, son de polietileno. Entonces, el sentido, el criterio que debemos de tener también o preguntarnos si puede funcionar o no es, ¿ese polímero resistirá altas temperaturas? Y ahí yo hago la otra pregunta. ¿Y cuál es la temperatura de la carpeta asfáltica? La carpeta asfáltica puede salir 160, 170 grados y llega a campo a 140, 130. Oye, ¿y cuál es la temperatura en la cual pierde estabilidad esa geocelda? Ah, yo creo que no puede ser la geocelda porque la temperatura de la carpeta asfáltica lo puede dañar. ¿Sí? Entonces, ahí va una respuesta y agradezco porque justo con esto, este tipo de pregunta también hace años vino, no una consulta, que querían hacer a la empresa que trabajo una compra de una geomalla de polipropileno para carpeta asfáltica. Y el polipropileno, su temperatura máxima es 60 grados y la carpeta asfáltica cae a 130. Entonces, la carpeta asfáltica lo iba a dañar, lo iba a desnaturalizar, ¿no? Entonces, no, hablé con el ingeniero que realmente eso que habían especificado por ahí era porque tenían buena intención, pero todavía no se habían inscrito al curso que vamos a hacer con GESCOM Vial. Ok, acá Guillermo Rodas. La geocelda es la misma que la geogrid exolicar. No, exolicar, no. Bueno, ya. La geocelda, para empezar, ya, no es lo mismo que la geomalla. La geocelda es como un panel de abejas, y discúlpeme, estuve hablando solo al inicio con esas fotos. La geocelda es como un panel para abejas, algo así, y tiene una altura, un peralte que parte desde los 75 milímetros o 7,5 centímetros
hasta los 20, 25 centímetros. Hay por ahí, ¿no? Algunos que le tienen más fe y también hacen de 30 centímetros. Sin embargo, la geomalla es plana. El diámetro que tiene la geomalla, diámetro a la costilla será, es mínimo. Estamos hablando de 4 o 5 milímetros y de repente uno es en la costilla y otra cosa es en el nudo, depende de dónde lo mides. Es importante saber estas cosas, sí, pero más importante es saber qué dato es el importante para el diseño, que nuevamente eso voy a explicarlo más detallado en el curso, en función de varios ensayos. Ok, a ver, tengo más mensajes acá. Ajá, no, 160, 130, explicar. Ya, a ver, ya por acá quiero entender y me aclaran quien ha escrito esto, de repente ha hablado de las geomayas triax, las 160, 130. Esos son unas geomayas triaxiales que también son buenas y también voy a comentar ahí. Más adelante explico un resumen, ¿ok? Bueno, por ejemplo, ya que han hablado de la geomaya triax, acá, esta es una geomalla biaxial, no triaxial. Pudiera ser triaxial también. Pero yo decía, para hacerlo más simple, si el área fuera de 2 centímetros por 2 centímetros, ¿creen que ingresa el 100% de los 4 centímetros cuadrados? No, no ingresa el 100%. ¿Por qué? Porque el material de base granular, ¿no? que sirve realmente para el material de base, este, como tiene algunas variaciones en sus diámetros medios de piedra, siempre se van a generar algunos vacíos. Entonces, así como se ve acá en la foto, exagerado, van a ver que hay algunos vacíos. Algunos de estos se rellenan con finos, dependiendo de la compactación, pero no se logra un 100% del llenado de esta abertura. Entonces, si yo hago la abertura más grande, quizás sí voy a permitir que ingrese más granulometrías de piedra. Entonces, por ahí tengo que ver eso. O sea, cuando me pongo muy empeñoso en que cumplan la abertura de la geomalla, también debería hacerme la pregunta si el material de afirmado que voy a usar para rellenar sobre la geomalla cumple con la condición de diámetro medio de la piedra para que se produzca una buena trabazón. Bueno, aquí otras aplicaciones eh, de geomallas. Esto fue en Ecuador, geomallas con geotextiles en zona de bofedales. Hasta ese momento no conseguía sustento numérico porque yo le tengo fe a la geomalla y yo sé que funciona, pero como sabemos todos, tienes que presentar muchas veces un documento que realmente sustente esto de acá. Y bueno, justo en paralelo con esta aplicación, recuerdo que acá para Minera El Brocal, para unos accesos de bofedales, este, el cliente nos pidió simplemente las geomallas y ellos tenían más fe que nosotros. E inmediatamente lo colocaron sobre el bofedal que se hundía. Ellos caminaban y por lo menos se hundía, sin exagerar, 30, 35 centímetros de su pie y colocaron geotextil encima y de ahí la geomalla y de ahí material de over que trajeron de otro lugar y ya no tenían el mismo problema, ¿no? Después de toda esa muestra, ese ensayo que se hizo en campo, eh, nos pusieron una orden por 40.000 metros cuadrados de geomalla. Entonces, para que vean cuánto aporta. ¿Qué concepto viene a demostrar eso? La geomalla muchas veces no solamente funciona como trabazón, sino que cuando le aplica cierto espesor de suelo y que el suelo trabaja a compresión y la geomalla trabaja a tracción, la deformación que pueda ocurrir, la geomalla empieza a trabajar con un concepto de membrana tensionada. ¿Sí? Acá etapas del proyecto, pueden ver, geotextiles, geomallas y el rellenado luego, ¿no? Y así se pudo solucionar un problema de un suelo muy blando.
Geomallas biaxiales. A la consulta que hubo hace un momento que si podían usar geocelda o cuál tipo de geomalla en carpeta asfáltica, yo lo he puesto así. Geomallas biaxiales. Las de polipropileno extruidas las puedes usar en base y subbase. No he puesto carpeta asfáltica, miren. Polipropileno extruidas las puedes usar a nivel de base y subbase. Las de poliéster tejidas las puedes usar en base, subbase y carpeta asfáltica. Acá debería poner, y lo pongo, bueno, abajo ya está. Y las de fibra de vidrio tejidas las puedes usar en carpeta asfáltica. ¿Ok? Entonces, ingeniero, ¿y por qué estas geomallas de polipropileno extruidas no podemos usarlo también en carpeta asfáltica como si esta de poliéster y si esta de fibra de vidrio? ¿Por qué? Porque su naturaleza polimérica hace que sus rangos de temperatura sea mucho mayor. Entonces, cuando el asfalto caiga sobre estas geomallas, no van a tener problema de que pierden su estructura molecular. Sin embargo, si yo a una geomalla rígida de polipropileno lo utilizo en una carpeta asfáltica, una de las cosas que va a ocurrir es que las costillas van a empezar a sentir el calor y van a disminuirse, van a perder esa rigidez y además que como los nudos son algo representativos, diríamos, respecto a las geomallas tejidas de vidrio o poliéster que son planas, estos nudos pueden reflejar sobre la carpeta asfáltica. Eso no es la idea. Aplicaciones, aplicaciones en vías férreas. Acá, hasta el momento, hay siempre mucho temor de haber aplicado esto en cierta etapa cuando se estuvo ejecutando la parte del tren que queríamos colocar debajo del balastro con algunas geomallas especiales. Se utiliza bastante en Europa y en Estados Unidos, pero bueno, no se nos permitió poder participar de esa manera. Para aeropuertos, ¿no? Para aeropuertos. Justo hasta hace poco estuve viendo un proyecto para el aeropuerto de Chinchero, que finalmente más he participado a nivel de drenaje. También he estado viendo hace poco para el proyecto del aeropuerto de Pucallpa, la ampliación, y algunos diseños ahí de refuerzo que he hecho de refuerzo y de drenaje, ¿no? Ahí con geoceldas. Entonces, la aplicación es básica, tiene mucho sentido. Esta es la carpeta de rodadura, el material de base y la subrasante. Obviamente en estas condiciones, cada carga de impacto de la llanta que deben de estar entre 100 a 150 kilopascales va a generar una presión tremenda por acá, ¿no? Que va a hacer que el suelo poco a poco se vaya consolidando y o asentando, dejando poca durabilidad a la carpeta asfáltica o al pavimento de concreto en todo caso, porque aguanta el pavimento de concreto inicialmente un poco más, pero los vacíos, la transmisión de esos impactos hace que el suelo debajo se vaya acomodando, el pavimento rígido queda medio suspendido hasta que otro impacto por ahí termina por romperlo porque es rígido, ¿no? En el caso del pavimento flexible, como todos lo conocemos, se va acomodando, ¿no? Se va acomodando, pero también sabemos que eso no es bueno para este tipo de vías. En el caso acá de utilizar geomallas, pues mejoras bastante, controlas bastante ese impacto. Diría yo, mejor con geocelda todavía, ¿no? Esto es una especificación técnica, es una especificación técnica común, típica de una geomalla, ¿no? Donde les toque estar. Si les toca estar en el área de diseño, hay que mirar la ficha técnica. Si les toca estar en etapa de ejecución y supervisión, hay que mirar la ficha técnica. Hace un par de minutos hablaba yo de la importancia de la abertura de cada cuadrícula que debe tener la geomalla. Acá, por ejemplo, dice 27 y 37. ¿Y por qué no dice menos? ¿Por qué no menos? No sé, si las aberturas son menores,
ingeniero, ¿no va a tener la gemalla como que más densidad y va a ser más fuerte? Probablemente, tiene sentido el que algo sea más denso, ¿no? Las aberturas sean más pequeñas, más rigidez. Pero recuerden que la geomalla trabaja por trabazón, no por densidad. Que tiene una densidad, sí, pero el trabazón es importante. Y para que ocurra ese mecanismo de trabazón, la abertura de la geomalla es importante. Preguntaban por ahí, espesor de hilo, 1.1 milímetros. Yo le dije 4, pero bueno, el nudo, ¿no? Depende, hay de 20, 30, 40 de resistencia, van variando, ¿no? Espesor de junta, 2.8 milímetros. Masa por unidad de área, 210 gramos por metro cuadrado. Es bastante ligero, no pesa nada, ¿no? Recuerdo acá en el Callao, una de las primeras obras que me tocó ir a ver cómo se ejecutaba. Yo pensaba que íbamos a tener un ratio de 300, 400 metros cuadrados día. Los señores eran muy buenos y tenían entre 800 a 1000 metros cuadrados día, ¿no? Ya habían planificado todo, había superado mis expectativas de ese momento, sin duda alguna. Ok, bueno, de acá ya la presentación del rollo. Pero recuerden este dato que digo, la dimensión de las aberturas. ¿Por qué es importante, ingeniero? ¿Y por qué insiste tanto con esto, con la dimensión de las aberturas? ¿Por qué no nos vamos de frente, ingeniero, a las resistencias, que es lo importante? Sí, también es importante, claro que sí, porque esto ya nos da una idea de la capacidad que tiene a los ensayos que ha sido realizado. Pero yo hago una pregunta. ¿Y los últimos ensayos que se han hecho con distintos geosintéticos botan valores que dan sorpresa y que hoy sirve para otra metodología más de diseño? ¿Ok? Que esa otra metodología también lo voy a enseñar en el curso. Por ejemplo, les hablaba de rigidez flexural, ¿no? Rigidez flexural, esto porque es una geomalla coextruida. En la geomalla china normalmente no aparece esto, no aparece módulo inicial real en uso, pero igual se venden acá bastante, la empresa en la que trabajo también, porque es parte de lo que piden, pero dependiendo de lo que vamos a diseñar, es importante saber uno que otro valor. Ok, bueno, resistencia al daño por instalación. Ingeniero, acá me dice que resiste 9.5 y 13.5 kilonewton metro. Eso voy a poner en mi hoja de cálculo en el diseño donde toque. Y yo le digo, un ratito. Mira, ¿qué tipo de suelo vas a usar sobre la geomalla? Fíjate acá. Acá te dice SC, SW, ¿no? Arena bien gradada, grava mal graduada. Ok. Dependiendo de esto, te dice 90, 85, 90. ¿Qué quiere decir? Que ese material que tú vas a colocar sobre la geomalla lo va a dañar un poco. Acéptalo. Eso es así, es normal. Entonces, en tu condición de diseño, ya vas a tener que considerar que ese 13.5 quizás se va a ver afectado por una reducción porque hay un factor de daño de instalación, ¿no? Resistencia y degradación a largo plazo, inmerso 100%, no pasa nada, polipropileno. Se dice que es así, los ensayos están ahí, no pasa nada. Y acá está, pues, ¿no? Influencia del tamaño de la abertura. ¿Qué dice el doctor Robert Kerner y distintos estudios que ha hecho él y después de más doctores? Que el ancho mínimo de la abertura de la geomalla, BGG, ¿no? Debe ser mayor a 3.5 veces diámetro medio de la piedra. ¿Ok? Entonces, yo primero debo saber qué tipo de material voy a usar de relleno para con eso saber si la abertura de la geomalla cumple. ¿Qué representa en siglas 90, 85, 90? ¿Qué quiere decir? Que es el daño por instalación, o sea, va a trabajar al 90% para un suelo, al 85% para otro suelo y al 90%, o sea, no va a trabajar al 100%, no pudieras, no debieras, ¿no? ¿Por qué? Porque es probable, porque tampoco es que vaya a ser exactamente así, que al momento que tú coloques ese tipo de material,
eh, oye, mira, esas costillas son delgadas, ¿no? Ojalá un día nos podamos conocer. Yo soy bien delgado. Esas costillas son súper delgaditas, así como yo. Y estas costillas, al momento que colocas el material, uno no lo coloca mano a mano. Va con la maquinaria y suelta el material. Y al momento que sueltas, generas un impacto, ¿no? Sabemos un poco de física, toma velocidad. Y si la piedrita es un poco esquinada, hasta la puede rasguñar y o cortar. Ingeniero, ¿ya ha ocurrido eso? ¿Qué ha ocurrido? Hay grandes geomayas que siempre decimos es el último grito desarrollado en geomaya. Después de algunos trabajos que se han hecho, se ha visto que ha ocurrido eso. Oye, ¿y eso es malo? No, no, no es malo. Es bueno saberlo para poder diferenciar. Sí, Guillermo, gracias por tus preguntas. Bueno, entonces regresando al tema de la abertura, esta formulita de acá es importante como criterio o sentido común para también tomarlo en cuenta. Antes de decir tal geomaya que cumple la resistencia, también verifiquemos que el suelo que voy a usar, su diámetro medio, está pues en 80, 30 milímetros, 50, 70, de manera que cuando yo digo 3.5 de 50, ya. Si digo pues, a ver, 60 milímetros por 3, 180 y por 3.5, ok, la abertura de la geomalla tiene que estar en 25, 27. Ok, ¿qué dice por acá? La abertura de la geomalla está en 27. A mí el cálculo me salió que es 25. Y dice 27, ¿está mal o está bien? Está bien. Te dice que debe ser mayor, no menor. Y sin embargo, el problema sería si tu abertura de geomalla es menor que lo que acabo de comentar, ¿no? Hice el ejercicio y dije 3.5 por 60, ok. Y ingeniero, y esas geomallas que eran de 20, 22, si estás usando esa piedra, seguro que no se va a producir una trabazón adecuada. Y ya no lo puedo usar. Sí, también lo puedes usar, pero el momento que diseñas, así como este 90, 85, 90 se usó para reducir algo, en tu factor de aporte también tendrás que reducir en tu coeficiente de interacción. ¿Por qué? Porque no hay una penetración mejor, porque la abertura de la geomalla no es la correcta. Ok, geomallas, ¿no? Por ahí mencionaron la TRIAX 160. Ojo, y lo quiero dejar clarísimo, es una geomalla muy buena, pero parte de lo que voy a mostrar simplemente son resultados que también dicen es buena, pero quizás no sea bueno para todo. Sabemos, nada tiene un aplicación universal, ¿no? Para cada condición habrá algo mejor. Entonces, esto es parte de un estudio que se hizo en la Universidad de Tennessee, luego también en la Universidad de Texas, y luego ha sido replicado en distintas partes del mundo de manera muy similar. Porque, creo yo, todos se querían agarrar o banderear respecto a esta geomalla, que es muy buena, pero querían sacar sus ventajas, ¿no? De ahí nació ya otra corriente de diseño. Esta es una geomalla biaxial, casi de doble capa MS220. Esta es una geomalla de triple capa MS330. Y esta es una geomalla biaxial plana 202. Y esta es la Triax 160. ¿Ok? Esta es la más simple de las geomallas. Uno cuando pide una geomalla equivalente a esta, es la más simple que hay en el mercado. Ok, entonces hicieron un molde y sobre ese mismo molde, con el mismo tipo de material, colocaron la capa de la geomalla y luego en el APA, la máquina de analizador de pavimentos asfálticos, hicieron la simulación del ciclo de cargas, ¿no? ¿Cuál es el ciclo que manda para ese tipo de ensayos? 8000 ciclos. ¿Ok? Entonces, luego de haber hecho esta simulación de carga, de frecuencia, para las mismas condiciones de material para cada caso, solo cambiando el tipo de geomalla, se aprecia un ahuellamiento, ¿no? Ahuellamiento. ¿Ok? Por decir un caso algo así, ¿no? Que pudiera ocurrir.
después de un determinado ciclo de carga. ¿Y qué dice este cuadro? ¿No? Road, asentamiento, abollamiento, sin geomalla, esta línea azul. Para ese ciclo de cargas de 8000, la curva que vemos acá llega casi a 12 milímetros. Quiere decir que un material X o base afirmado, qué sé yo, tuvo casi un asentamiento de 12 milímetros sin refuerzo. ¿Cuál fue la segunda línea que se deformó un poco más después de esta que no tuvo refuerzo? Es esta de acá. Y esta tuvo 8.2 milímetros de asentamiento. ¿Y qué geomalla es esta? Esta geomalla es la TRIAC 160. Ok, ¿cuál es la otra que le sigue que se deformó un poco menos? Esta naranja de acá es la geomalla LBO202, que es esta biaxial simple de acá, ¿no? Y así, y la otra, la 220, la 330, obviamente se iban a deformar mucho menos porque una era de doble capa y la otra de triple capa, ¿no? Que no sirve tanto compararlas. Estaba ahí en el ensayo. Entonces, eso quiere decir, esta es la muestra, ¿no? El resultado para el ciclo de cargas de 8000, 11.57 milímetros sin geomallas. La TRIAC 160 se deformó 8.26 milímetros. La geomalla LBO202, que en realidad esto obedece a una geomalla de 20 kilonewton metro, se deformó 6.51. ¿Ok? Eh, Algo que comentar acá, que no lo he puesto en el cuadro, el material que utilizaron en esta zona fue un material de arena de río. ¿Ok? ¿Por qué? Porque luego se hace otra comparación con material de afirmado y ahí tanto la TRIAC 160 como la geomalla de 20 kilonewton tienen una deformación muy similar. Al final, este es el inicio y este es el final. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué puedo entender de esta curva? En el curso vamos a hablar del comportamiento de los materiales. Es importante conocer el comportamiento primero antes que el diseño. Pero desde ya, pues se nota que no se dobla tan rápido porque tiene cierto acomodo, cierta disipación y por eso hace esta curvatura por debajo, ¿no? Pero al final, para un ciclo de cargas de 8000, se deforman casi lo mismo. Ok, y así se han seguido desarrollando varios tipos de geomallas. Por ejemplo, este es en corte, el efecto de trabazón y el ángulo aparente de fricción que ocurre para las geomallas planares con un nudo, ¿no? Y su área de influencia de trabazón. Este es el área de influencia para unas geomallas de mayor peralte, que las costillas son más gruesas, y esta es la condición para una geomalla tricapa que puede generar todo este trabazón. Obviamente, cuesta A más 1 y cuesta A más 2, ¿no? Más o menos. La cuña pasiva, ¿no? Mostrada. Más o menos ahí pueden ver cuando me refiero a una geomalla plana, este es el mecanismo, a una geomalla con un peralte mayor, pero en un solo lado. ¿Por qué en un solo lado? Nos habremos preguntado por qué una geomalla que tenga un peralte en un solo lado, ¿por qué no los dos lados y así bacán, ¿no? Por ese mecanismo, exclusivamente hecho para vías. ¿Por qué? Porque las vías pues se va en un solo sentido. Y en un solo sentido es solo un momento que estamos a lo largo de ahí, porque nuestra rueda pues pasa inmediatamente a otro espacio. Sin embargo, lateralmente la deformación que vamos a producir sí va a ser constante en todo momento. Entonces no me debo preocupar que esa geomalla sea muy gruesa en este sentido, en el mismo sentido del del tránsito, sino en el sentido lateral. Es por eso que desarrollaron también una geomalla con un peralte mayor en este sentido. ¿Por qué? Porque esa presión sí es constante hacia los laterales, ¿no? Y esta geomalla
saca un LCR más alto que el estándar de las otras geomallas. Entonces, para vías es muy bueno, ¿no? Sin geomalla se obtiene una deformación acá también casi de 12. Con una geomalla biorientada se obtiene una deformación de casi 10 milímetros. Y con esta geomalla 3 de grid, por decirlo así, que tiene un peralte en un sentido, su deformación es casi 6 milímetros a un ciclo de 8000. Entonces, esta es la eficiencia que se logra con este tipo de geomallas para carreteras, para vías. ¿Por qué? Porque tiene un peralte mayor en uno de los lados en las cuales las deformaciones laterales son constantes. Ingeniero, ¿y usted recomendaría esta geomalla para un patio de contenedores? Sí, ¿no? La resistencia en el otro lado es menor, pero igual es suficiente, pero nuevamente es más eficiente aplicarlo en vías. Entonces, en un patio contenedor, si quiero irme a algo, ¿no? Que sea más uniforme o que distribuya mejor inicialmente, puede ser la Trias también. ¿Por qué? Porque su distribución triangular hace que disipe mejor en cualquier sentido. Mientras que estas geomallas biaxiales tienen muy definido su aplicación, ¿no? Y se comporta con distribución horizontal y vertical, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, este es el software que dejaré en el curso, ¿no? Es un resumen, es muy sencillo, es bastante intuitivo el software, ¿no? Olvidémonos de las marcas, solamente se los comparto porque igual a mí también me lo dieron en su momento. Eh, Proyecto información, vía no pavimentada, pavimento flexible, ¿no? Y pavimentos rígidos, vías bastante de otro tipo de cargas, ¿no? Cargas muy altas, como por ejemplo, contenedores, ¿no? Patio contenedores, cargas altísimas. Ingeniero, para un taller de excavadoras en el campo minero, para el tramo donde los rieles soporta el tren de rodaje, ¿lo recomienda? Claro, claro que lo recomiendo. Eh, a ver, este tipo de geomalla va enterrado, necesitas por lo menos, no sé, unos 25 o 30 centímetros de material de base sobre esta geomalla, sobre una subbase compactada, ¿sí? En lo básico. Sin embargo, también hay otras alternativas, ¿no? Nuevamente, no he venido acá a vender una sola cosa, por decir, es que hay varias soluciones. Eh, Hay unas, ¿cómo se llaman estas? Si viendo que es para mina, o sea, mi pensamiento va por ahí, en mina muchas veces los accesos son temporales. Entonces, si tú colocas una geomalla para un acceso temporal, si fuera ese tu caso, y después vas a cambiar y dejas de dar ese uso, bueno, dejaste una vía buenísima ahí porque la geomalla y tu material de base aportará. Pero hay estos Diamond Grids que son como unas celdas de panel de abejas más tupidas, de 4 centímetros de peralte y que tú rellenas de grava y haces todo tu trazo, rellenas con grava, no sé, transitas por ahí por decir 2 años y de repente dices, bueno, ya no, ya cumplí en esta zona, ahora debo retirarme, levantas este Diamond Grid y lo llevas para tu nuevo tramo. Cuesta mucho más, pero la funcionalidad es esa, ¿ok? Espero, Leonardo, haberte respondido con eso, pero nuevamente, si quieres usar Geomaya, sí, la puedes usar sin problema alguno, ¿no? Pero ya decides en función de las alternativas que te estoy dando, ¿no? ¿Cuál es permanente, temporal? ¿Sí? Y bueno, entonces, este software que les voy a compartir está realizado mediante el método ASTO. Acá ya muchos deben de conocer los coeficientes de capa, colocar este coeficiente de drenaje, subbase, espesor de capa, ¿no? Se coloca unos valores más por ahí, inicialmente las cargas, ¿no? Y acá al final te bota sin geomalla, con una geomalla tipo A y con una geomalla tipo B, cuál es el espesor de capa que debe salir. ¿Ok? Nuevamente, yo les digo esto, yo lo hago por experiencia y yo tengo
disculpen, ¿no? Pero toda la seguridad que lo que puedo hacer es igual de bueno que lo que puede decir este software. ¿A dónde voy? Como este es un software comercial, este software por defecto solamente te va a hablar de sus números, ¿no? De sus marcas. Entonces, una Geomaya 202 es una Geomaya de 20 kN/m. Una Geomaya LBO 330 es una Geomaya de 30 kN, ¿no? Yo sé que voy a usar cualquier otra Geomaya de cualquier otra marca, que técnicamente con la ficha que he mostrado antes puedo verificar esas resistencias y sé que me va a dar. O de repente puedo pedir al fabricante, oye, maestrazo, dame el LSR de la geomalla esta que me has vendido. Oye, ¿qué? El LSR, pues dame. Entonces, este es un factor que aparece acá, que es el que hace el incremento en la modificación del número estructural. Esfuerzos y deformaciones. Oye, ingeniero, pero ya estábamos trabajando por el método ASTO, todos lo conocemos y nos va muy bien por ahí. Claro que va muy bien, ha servido bastante. No digo que sea malo, pero sin embargo hay nuevas metodologías, otras tendencias, y esto a veces te permite ser un poco más analítico o usar más datos de campo de tus estudios que algo un poco más estadístico como la otra metodología. Entonces acá vas a tener esfuerzos y deformaciones después de un determinado ciclo de cargas aplicado y donde tú has colocado las propiedades de tus materiales, ¿no? Como el coeficiente de Poisson, el módulo de elasticidad, y de esa manera vas a tener resultados. Una vía sin refuerzo de algún geosintético y una vía con una separación. Comentaba al inicio, todas las vías deben de tener un geotextil de separación. El más simple. Si no lo necesita, no necesita refuerzo, el más simple. Esos que están casi hoy hasta menos de $1 por metro cuadrado. El más simple. ¿Sí? Porque ayuda bastante para evitar que en el tiempo la migración de partículas pueda hacer que se pierda el espesor de pavimento. Yo es más diría, ¿no? Ya de repente en los manuales del MTC o qué sé yo, se debe indicar que es obligatorio, ¿no? Bueno, acá algunas aplicaciones con geotextil tejido, ¿ok? En este caso se está aplicando estos geotextiles para refuerzo, ¿no? Refuerzo en vías. En geotextiles hay geotextiles tejidos, no tejidos, termoligados, ¿no? Con algunas diferencias, fibras cortas, fibras largas, pero en lo más común están los geotextiles no tejidos de polipropileno, que son los no tejidos no se utilizan para refuerzos. Los no tejidos se utilizan para separación, drenaje, ¿no? Similares. Y los geotextiles tejidos sí se utilizan para refuerzo. Obviamente también separación, ¿no? Intrínsecamente cumple también ese valor de separar una capa, pero aporta refuerzo. Ahí ven, este geotextil es un geotextil T2400, este debe tener cuánto, 25, 26 kilonewton de resistencia última, ¿no? Que para el diseño quizás termine ingresando 10, 12 kilonewton por metro lineal. Y es suficiente. Esto lo hicimos para una vía acá por Villa Salvador, por el bypass, más o menos a esa altura, hacia el lado, bueno, creo que es Chorrillos, hacia el lado derecho, hacia el lado del mar. Y está ahí años, hasta ahora, de vez en cuando, cada vez que voy al sur, siempre ando mirando y la verdad, honestamente, en este caso sé que no hubo ni diseño, ¿no? Lo pidieron porque se lo habían recomendado que era bueno y lo pusieron, ¿no? Y la vía está bien ahí. Las únicas veces que se ha tenido que cambiar algo es ahora cuando hay roturas de tuberías o, ¿no? Que tienen que cambiar cableado, esas cosas. Geotextil para repavimentación. El geotextil para repavimentación también es otro geotextil no tejido de polipropileno con una cara preparada para poder recibir el asfalto. No se utiliza para una repavimentación con geotextil, cualquier geotextil. Hay
Aquí en el mercado peruano hay dos tipos de geotextiles para repavimentación y son de un gramaje bastante ligero, ¿ok? ¿Por qué no utilizamos, ingeniero, si los otros pesan más, son más estables? No, porque tu espesor de capa de asfalto no es que vaya a ser tampoco muy gruesa, y si colocas una lámina muy gruesa, puede que termines produciendo una falla zip, una separación en el plano de lámina completa, y o tu quirosil tenga que absorber más ligante de lo común, y se puede producir exudación u otros problemas. Entonces, es importante, ¿no? Muchos han tenido algunos problemas en obra y dicen el geosil no sirve para repavimentación. Yo diría, yo tengo mis dudas, yo creo que sí sirve, no tengo que decirlo, sí sirve, no. Tengo mis dudas porque los proyectos que se han realizado bien y que se ha estudiado bien la porosidad del suelo debajo de, entonces se logra buenas cosas. Pero si no tenemos todo ese tipo de información, también pues a veces hacer cosas que no funcionan, de repente se le echó poco ligante, o se le echó ligante normal. No, esto es lo típico que utilizamos, ingeniero. Ok, y yo digo, lo típico que utilizas te lo debe dar tu prueba de campo. No lo que dice esto, sí, es una recomendación promedio, pero es mejor que cortes unos pedazos de geotextil, ¿no? Y hagas tu prueba de campo. ¿Cómo? Así. Te cortas un par de cupones y empiezas a probar y echas cierta cantidad de ligante hasta que ves en cuál queda parcialmente sumergido. ¿Qué quiere decir? Que luego que pisas ves que ya va pasando un poco. Cuando no pasa nada, quiere decir que quizás debajo hay mucha porosidad, ¿no? Y entonces todo este tipo de cosas ayuda a lograr una dosificación adecuada de ligante. Y de esa manera también se logra pues una mejor repavimentación con geotextil. Geoceldas. Esta es la geocelda. ¿Sí? Mírenle un ratito ahí, por favor, para mientras que tomo un poco de agua. Geocelda, sistema de confinamiento geocelular, ¿no? Un nombre así tremendo, pero es que en realidad es así. Confinamiento. Las geomallas también confinan. Confina ese material afirmado generando un ángulo de fricción aparente que produce trabazón. La geocelda con esta altura de pared que va desde los 5 centímetros hasta los 30 centímetros, ya digámoslo de manera general, va a confinar más material y ante la carga perpendicular, cuando el suelo se quiere deformar, las paredes de esta geocelda no va a permitir que se deformen. Y además, para generar cierta trabazón e interacción entre ellos, tiene estos vacíos por donde pasan las partículas un poco más finas y una que otra granulometría que terminan trabando entre ellos. ¿Dónde estamos con la geocelda? Se ha avanzado muchísimo. Una de las historias, que espero que sea la correcta, pero igual sirve para contarla, es, como sabemos muchas veces, bastante de los productos o materiales que hoy utilizamos, primero siempre lo ha utilizado las Fuerzas Armadas, ¿correcto? Son los que siempre tienen acceso a más tecnología, por lo que, por lo que se necesita para algunos objetivos que se tienen. Ok, entonces debo acceder rápido a lugares, construir, cruzar puentes, qué sé yo, y no se podía pasar para las maquinarias. Se desarrolló estas geoceldas, ¿no? Se probó en el Army Corps of Engineers, en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada Americana, y se rellenó con material de afirmado, y a partir de ese momento se vio que tenía buen aporte realmente a un pavimento, ¿no? Y así se ha ido mejorando. Distribución, obviamente, ¿no? Distribución casi radial, ¿no? Por la forma de la geocelda, por el espesor de capa. ¿Y qué más? También se puede rellenar con distintos tipos de suelos, o sea, no es que solamente el afirmado queda ahí, ¿no? Tú puedes ir variando tu porcentaje de finos, qué sé yo, y vas probando. Y para eso se ha realizado ya distintos ensayos con distintos materiales
para obtener un MIF. Un MIF, decirlo en palabras cristianas, es un factor de aporte que tiene la geocelda para el diseño de un pavimento, ¿no? Tipos de geoceldas. Las geoceldas pueden ser, bueno, acá lo pongo desde 75 milímetros, en realidad los he visto desde 50, pero los recomiendo igual desde 75 para arriba hasta 200 milímetros. Pueden ser de HDP, estas de acá son de, ¿no?, polietileno rígido. Pueden ser de geotextil no tejido, también los he visto, los fabrican en Brasil y en Polonia también he visto. Y esta Neoloy, que es una modificación molecular, la NPA, u otro polímero, y así seguro que yo termino esta charla y de repente mañana sale otro tipo de geocelda con otro material. Pero en forma y en principio son así, tienen estas aberturas, son rígidas cada pared y producen un trabazón tremendo, un confinamiento tremendo. Porque yo a veces no las prefiero usar para en vías de mayor altura, pues la pared cuando es más alta, mientras que el espesor siga siendo el mismo, el espesor de la geocelda, de la pared, pues se tiende a deformar un poquito más, ¿no? Entonces como que se pierde un poco de esa eficiencia y si no hay los valores del MIF, no tengo cómo sustentarlo. Que funciona, funciona, ¿no? Pero es mejor tener alguna información técnica que permite sustentar esto. Este es un caso de éxito, bueno, de los tantos que hay. Este es un proyecto que me tocó ejecutar a mí acá en el Callao, justo para casi el cruce del tren con Néstor Gambetta. Y toda esa zona está eh, llena de agua, ¿no? A determinada profundidad, 1,50 m, ya para la zona de Mora, sí, está con presencia de agua. Y en todas estas zonas se ha hecho ahora patio de almacén minero, en las cuales transitan cantidad de vehículos de los más grandes que hay y el tránsito es alto. Entonces se tenía, y además iban a generar pilas de mineral de 8 metros de altura, un poco más. Entonces es el peso del mineral más la carga vehicular se tenía que mejorar. Acá pongo la fuente de esta foto. ¿Por qué? Porque el diseño lo hizo el doctor Jorge Alba Hurtado, su área, ¿no? Hacia ellos fueron. Entonces, para que vean que en este caso el ingeniero Johan Escudero no solamente ha utilizado este tema de la geocelda, el doctor Alba Hurtado. Y estas son etapas ya de ejecución, ¿no? La primera capa se rellena, ¿no? Y acá está el geotextil primero, la primera capa de geocelda, de ahí la segunda capa de geocelda, de ahí otro geotextil y todo debidamente compactado, ¿no? Ya para la capa final, ahí va quedando y acá pueden ver, pues, ¿no? Ahí están todas las rumas de minerales y las losas de concreto, ¿sí? Hasta el momento no hay ningún problema. Esto lo hemos ejecutado 2013, 2014, más o menos. Por ahí, eh, la losa sigue súper firme, ¿no? De vez en cuando justo voy porque ahí tenemos también otro proyecto muy grande. Ahí pueden ver más fotos, ¿no? Drenaje. ¿Qué tan importante es el drenaje realmente? Realmente importantísimo. El aeropuerto de Chincheros lo sabe, ¿no? Tiene unas mechas drenantes que se ha tenido que colocar para consolidar todas esas condiciones que tenía la zona para poder realmente construir el aeropuerto. Tantos proyectos de acá, si interpretamos bien las condiciones del suelo, si le colocamos de manera vertical a los costados de la vía un geodren, vamos a mejorar realmente también, vamos a incrementar la vida útil de un pavimento, ¿no? Este es un drenaje normal, por decir cuasi dren francés, con un ancho tal, y yo siempre digo al dren francés también pónganle geotextil, porque si no, ¿qué pasa? Se contamina con las partículas más finas y ya no drena. Eso es lo errado del concepto. Oye, vas a usar grava. Ingeniero, tengo bastante grava en el lugar.
¿para qué voy a comprar el geodren? Está muy bien, solamente sepáralo con un geotextil para que no se contamine y el material de grava que has utilizado siempre tenga los vacíos para que pueda filtrar. Porque si tú colocas un suelo, o tienes el suelo natural acá al costado, y colocas tu grava acá y lo dejas libre, cuando el agua se presente por ahí, va a llevar los finos y va a tapar los vacíos del material granular. ¿Ok? Como referencia, ¿no? Entre los cálculos que se ha hecho, el caudal que se obtiene con un geodren es de 1.5 a 2 veces más que el caudal de gravas. ¿Sí? Esa es la eficiencia del geodren. Entonces, si no tienes mucha grava en la zona, utiliza un geodren. Si tienes grava, bienvenido, utiliza solo un geotextil y no bordea bien toda la zona. Pero si no tienes grava en la zona, utiliza un geodren, que es una geonet con 2 capas de geotextil, que se dedica a captar los fluidos antes de que vaya a llegar a una zona donde tú no quieres que el agua lo vaya a dañar. Esto es en una vía, ¿no? Y esa es la profundidad a la cual se coloca. Ingeniero, ¿y qué pasa acá arriba? ¿No? La vez pasada he visto en LinkedIn hay un comentario y no quiero decir que lo han hecho adrede, ¿no? De repente no han visto más el problema, pero el tema es, si yo dejo el codren acá solo así y el codren tiene un vacío acá, obvio que por acá este material va a empezar a ingresar por la parte intermedia de esos vacíos que deben de estar limpios, así como la grava, y lo va a contaminar. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo sellar bien esta parte o, si es posible, colocar en esta zona un núcleo impermeable, ¿no? Geotextil y un núcleo de arcilla. ¿Para qué? Para evitar que por esta zona puedan ingresar partículas finas. El geodren es muy bueno. Este geodren es muy bueno, seguro. Pero si yo dejo abierto el canto superior, enterrado del suelo, pues las partículas finas van a ingresar por ahí. Y la cosa es que por ahí solo drene agua. Entonces es importante el tratamiento que le vayamos a dar. Y algo así era el comentario, ¿no? Que respecto a tal material no funcionaba, que era malo y yo digo, el concepto estaba mal, porque ya el haber colocado y haber dejado abierto una zona así, inducía el error para cualquier material, ¿no? Entonces el concepto es importante. Drenaje horizontal, ¿no? Para una carretera, ya sea de nivel inferior. Sí, justo el proyecto de Pucallpa, también creo que el drenaje es de abajo para arriba. Por capilaridad empieza a subir, es captado y de esa manera evito que se produzca un lavado en la zona de un terraplén. En un tren, en las vías de un tren, también, si tengo mucha presencia de agua de lluvia, tengo que ver de qué manera ir filtrando, ir canalizando toda ese agua antes de que me pueda producir grandes lavados sobre la zona del tren, ¿no? Acá lo tengo esto en condiciones poco permeables, ¿no? Y son captadas lo de las aguas subterráneas hacia acá para que evitar de que suban hacia la zona superior y me dañen toda esta carpeta, ¿no? Este es un geodren, la mecha que queda hacia arriba, como dije, hay que taparlo bien, hay que dar vuelta de manera adecuada, ¿no? Y aún así hay una transición. Este es el material del lugar y hay una transición de grava para ir limpiando los materiales y llegue pues completamente agua, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces también algunos finos pueden llegar a pasar acá. ¿Qué es lo que uno obtiene en el nivel inferior? Agua, como esto de acá. He tenido la oportunidad de verlo acá, he tenido la oportunidad de verlo en Chile. Una vez que justo 2012 fui por allá, me llamaron para un proyecto y en el corte de un campo deportivo en determinada zona pudimos verificar luego de determinado tiempo, ¿no? Cómo evacuaba el agua. Consolidación rápida de terrenos blandos con geodrenes. También, pues, esto son las mechas drenantes, esto que está acá, ¿no? Para una consolidación. Esto es el principio de lo que se ha hecho para el aeropuerto de Chincheros.
Ahí pueden ver en esta fotografía, ahí están las mechas drenantes. ¿Qué hacen? Funcionan como unas arterias y por capilaridad sube el agua y va consolidando, ¿no? Esta es la máquina con la que se hinca cada mecha drenante. Colocación del geodren, ¿no? Luego que se había dejado las mechas drenantes, ya se había logrado cierta condición, pues además se coloca un geodren horizontal, ¿no? Como manda acá el diseño. Acá están las mechas drenantes y luego va el geodren horizontal para terminar de armonizar bien, de conducir bien, de interpretar bien los mecanismos de los fluidos que puedan hacer daño debajo de un terraplén o algo similar. Aplicación de geomallas, bueno, esto también hay una metodología que está ya incluso publicada en el libro de Brajadas, ya hace muchos años, ¿no? Ha habido algunas modificaciones a la formulación, pero debajo de una zapata, en vez de hacer una subzapata, también hay una alternativa de hacer subzapatas con afirmado y con geomallas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hacerlo para un proyecto grande, 42.000 metros cuadrados que hemos hecho acá para el grupo Glencore en Perú Bar. Y hemos hecho columnas bastante grandes de 1.70, 1.60 y debajo del suelo se tenía que mejorar para los muros también. Y en vez de hacer subzapata de concreto con material de afirmado, se ha hecho capas y capas de gemallas para mejorar las condiciones de la cimentación, ¿no? Ahí está la formulación, que es la misma de capacidad de carga última, con algunas modificaciones, ¿no? Como el Q requerido, el Q último, para poder obtener el factor de aporte, ¿no? de la geomalla y se hace pues el cálculo del sobreancho que tiene que haber debajo de una zapata. Esto fue para un proyecto en Chiclayo, para el metro de Chiclayo, si no me equivoco, hace varios años. Una condición de capacidad portante bastante baja, 0.7 kilogramos centímetro cuadrado, aplicación de enrocado con geotextil envuelto, la condición era, había napa freática, había condición de agua, así, entonces esto es para estabilizar toda la zona, de ahí todas las capas de geomallas. También vamos a ver, bueno, más que muros, vamos a ver taludes, ¿no? Y lo aclaro porque son temas no muy distintos, pero ¿no? A ampliar cada vez más. Puedo comentar, sí, cosas básicas, recomendar algunos libros, algunas fuentes, ¿no? Pero en la aplicación de la estabilidad de taludes y de muros de suelo reforzado se ha hecho bastante. Eh, los ejemplos de Zapata también lo veremos en el curso. Honestamente, no, pero si me lo hace recordar en la misma etapa del curso, seguro que puedo compartirles por ahí un paper de un diseño de una zapata, ¿no? Debajo mm, de una subzapata con geomallas, ¿no? Mejoramiento del suelo por capacidad de carga última. Sí, lo puedo compartir sobre en el curso, de uno de los documentos que tengo. Muro revegetado con geomallas monoaxiales, ¿no? Estas eran las primeras, pues los dueños, digo dueños, no por dar un nombre así, en su momento de decir qué geomalla utilizar en un muro de suelo reforzado eran las monoaxiales. ¿Qué quiere decir? Son geomallas que tenían una sola dirección de refuerzo definida, como esta de acá, ¿no? Que parecen costillas, que son geomallas de polietileno rígida, nudos bastante rígidos, y pues en esta dirección se colocaba cada capa de geomalla, cada capa de geomalla. Sin embargo, luego viene la fabricación de otro tipo de geosintético, como las geomallas de poliéster, y tienen orientación biaxial. Tienen orientación biaxial, sin embargo,
eh, una de las tiras en uno de los sentidos tiene mayor resistencia en un sentido, ¿no? Y también sirve bastante. Yo he hecho de estos muros con estas geomallas de polietileno que hoy se usan menos, son muy buenas, pero se usan menos por un tema de costo, quizá, en relación a los otros tipos de geomallas, para minería, para recrecimiento de relaves. Y para las otras geomallas de poliéster he hecho varios en carreteras, accesos acá en casas de playa, Positano, acá en kilómetros 70 más o menos, la Panamericana Sur, ¿no? Hay toda una zona de acceso para esas casas de playa y en todo el corte de la carretera se ha tenido que hacer estabilización de taludes y recrecimientos, ¿no? De plataformas con estas geomallas. ¿Sí? Algunos esquemas de las aplicaciones y hay sistemas mixtos, ¿no? Acabado revegetado, acabado con bloques de concreto, acabado con bloques de gaviones, recrecimientos o mejoramientos. Por ejemplo, alguien compra una casa en un talud, un terreno, mejor dicho, y dice, bueno, ahora cómo hago uso de todo ello. Bueno, pues puedes construir plataformas como la que están acá, 29 metros de plataforma, ya puedes construir algo. 35 metros acá, también puedes construir algo. De esa manera tienes la plataforma horizontal. Y esto lo logramos con los muros de suelo reforzado. Yo he hecho en las casuarinas dos proyectos así, con fachada de gaviones. Yo practico ciclismo y de vez en cuando que subo por ahí, siempre le ando tomando foto. Veo que le han puesto plantas trepadoras y todas las plantas ya ha tapado gran parte de los gaviones. Hice un muro, bueno, este es de 13, ahí he hecho un muro de 7,50 metros. ¿Ok? Entonces, nuevamente también ahí está otro negocio más de aplicación con estos geosintéticos, ¿no? Pero en carreteras se utilizan también bastante, ¿no? Para estabilizar los taludes si es que hay espacio. ¿Ok? En estribos de puentes acá no lo usamos mucho exactamente en estribo de puente, sí en la rampa de acceso hacia un puente, pero no como estribo de puente. En otros países sí, en Japón, recuerdo 2010, 2011 fue uno de los terremotos más fuertes que tuvo Japón y pude leer el reporte en un congreso geotécnico en el cual de casi todas las estructuras colapsadas con sistemas rígidos de estribos, ¿no? De puente, los que no habían colapsado y tenían algunas ligeras deformaciones habían sido los de muros de suelo reforzado. Esto es así tal cual, ¿ah? Pueden, por ahí si encuentro el artículo también se los comparto, pero pueden buscarlo. ¿Por qué? Porque obviamente un muro de concreto armado es un sistema completamente rígido y tiene una resistencia tremenda hasta que se ve superada y puede fallar. Sin embargo, los sistemas de suelo reforzado es una mezcla, es una sinergia entre los comportamientos de compresión que tiene el suelo y las diferentes capas y el comportamiento de atracción y flexión que tienen las geomallas. Entonces, como que ayuda a disipar mucho más, logrando o comportándose con algunas deformaciones y algunas disipaciones. ¿Ok? Entonces, ese es el beneficio, ¿no? De usar estos sistemas de muros de suelo reforzado o sistema de taludes de suelo reforzado. Acá pueden ver acabados de plataforma con bloques de concreto, pero internamente hay capas y capas de geomalla. Bueno, estos casos ya son más altos, son con bloques tipo escamas para chancadoras de mina, pero se puede hacer esto con caso de tiras metálicas ya, ¿no? Igual escamas acá para, y con geomallas debajo, ¿no? De un puente. Esto también se puede hacer, estos muros o taludes, con geotextiles tejidos, no solamente la geomalla, ¿no? El geotextil tejido también aporta refuerzo. Ingeniero, ¿y cuándo utilizo geomalla? ¿Cuándo utilizo geotextil? Ya lo vamos a ver en el curso. Eh, pero algo rápido, yo utilizo más geotextil tejido cuando en la zona no hay mucho material de afirmado y si hay más suelo fino. Entonces, un geotextil tejido trabaja por fricción y la geomalla trabaja por trabazón. Entonces, en mi metodología de diseño, ya sé, pues, si yo quiero abaratar los costos, ¿por qué? Porque un geotextil tejido seguro que voy a usar más capas,
pero si lo compenso, el gasto del insumo del geotextil tejido, con lo que probablemente voy a usar suelo del lugar o de canteras más cercanas, porque en la zona no haya firmado, seguro que compensa los costos. Entonces, nuevamente, no es que la gemalla sea exactamente lo mejor, no, dependiendo de dónde te encuentres, uno u otro material será de mayor beneficio para el costo final del proyecto. En una carretera se ve afectada ya sea por un río o un oleaje, empieza la erosión hídrica y poco a poco la desestabilización del talud y la pérdida de la vía. Recuperación, un sistema de colchón drenante, una capa de geotextil, suelo compactado, otras más capas de geotextil, y así sigo protegiendo y sigo reconstruyendo el talud para mantener estable la carretera. Y ingeniero, ¿y por qué le coloca esto acá abajo? Los geosintéticos son muy buenos, pero dependiendo de dónde van a estar, frente al impacto tendrán otro comportamiento. Entonces, si yo tengo un oleaje o cierta inundación, sería bueno tener acá, ya sea, digo, enrocado o ya sea colchacretos o similares para que trabajen en la zona de impacto. Trabajan en la zona de impacto, rompen esa fuerza hidrostática, cae agua un poco, menor cantidad de fuerzas distribuidas de manera aleatoria y llegan acá con menos fuerza y no me dañan mi salud estructural, ¿no? O sea, como todo, hay que saber protegerlo, ¿no? Luego queda así. Puede quedar también revegetado y todo ese esquema que se ha visto así en imágenes, luego queda así, ¿no? En unas zonas enrocado y otras zonas bolsacreto, ¿no? Y ahí estaba la plataforma y las capas y capas de geotextil y la carretera arriba. Eh, Esto de acá es un muro revegetado también, que ahí puedo dar algunos tips de esto de acá, que hice para Tacna, en una zona completamente seca, ¿no? Que no llueve. Esta era la condición inicial, habían casas arriba, ahí estaban las personas en pleno trabajo, había un problema de, ¿no? de una altura muy variable y de un suelo poco estable. Se decidió trabajar por escalonadas. Los muros no eran muy altos, pero igual se tenía que hacer un muro revegetado. El muro más alto tenía 3,35 de altura, pero igual completamente vertical y con capas y capas de geomallas, ¿sí? Luego en la fachada tenía una panza tipo canguro para echar el topsoil o tierra de chacra. Y luego ya se ve todo completamente culminado y revegetado, ¿sí? La primera vez que hice esto, viajé un par de veces más, porque en Tacna el picante a la caneña es muy rico, y porque en realidad me preocupaba que no se pueda generar la vegetación en la zona. Tacna no llueve mucho, pero finalmente ahí ayudaron los señores para generar algunos puntos de hidratación para que se produzca la vegetación, ¿no? Y así se hizo de manera escalonada en plataformas un muro para un parque de dinosaurios. Control de erosión, había presentado antes biomantos. Geoceldas también se aplican, yo digo, yo a veces no lo aplico mucho, pero sí hay varios que aplican, ¿no? Respeto ello. Geoestructuras, los bolsacretos, polchacretos para defensas ribereñas. Geomantos, ¿no? Para el control de erosión permanente. Silt fence o las tablestacas y acá la mistura de los gaviones. Para caídas de piedras para las carreteras, ¿no? Las estabilizaciones superficiales de vías están, pues en los casos de enrocado se utiliza bastante la malla metálica y es muy bueno. Y en el caso de suelos, ¿no? Taludes como los que tenemos en la Costa Verde, las geomallas han dado buenos resultados. Si ven geomallas que están mal, no es porque la geomalla sea mala, en realidad es porque no le han hecho mantenimiento. Nuevamente, la actividad de la naturaleza siempre va teniendo movimientos, pérdida de masas, y estas geomallas a cierto tiempo, si no se liberan las tensiones por el acumulamiento de las masas de suelo,
se produce una sobretensión llegándose a romper. Entonces, así como a las carreteras le hacemos mantenimiento cada cierto tiempo, los taludes que tienen una masa superficial con una gran probabilidad de desprendimiento por erosión eólica o similar, pues también deben de tener mantenimiento para liberar tensiones. Esta es una casa de playa acá en el sur, kilómetro 120, si no me equivoco. Es soluciones con mallas metálicas, ¿no? Es una solución completa de malla metálica más geomanto para producir luego una vegetación y anclajes, ¿no? Ya cuando se ve cierto desprendimiento de masas de volúmenes interesantes, se tiene que proceder a estos tipos de anclajes y bueno, luego puede quedar todo vegetado, ¿no? De esa manera. Bueno, el tema de gaviones que acompaña a esto de los geosintéticos que ya anteriormente había comentado, ¿no? Eso sí lo voy a presentar como parte de la estabilidad de taludes con algunos gaviones por el uso de los geosintéticos o de las geomallas que van detrás, ¿no? Geomallas o geotextiles, ¿no? Y va con las fachadas. Eh, bueno, aquí también hablar un poco de las propiedades de estas mallas metálicas y sus recubrimientos poliméricos, normativas, recubrimientos, ensayos, aberturas, resistencias, casos, ¿no? Casos que hay, de esto se puede hablar bastante también en el curso. Algunos casos, años que llevamos, por ejemplo, esto ya tiene más de 20 años sin duda alguna, ¿no? Y un caso interesante ahí entre el uso de geosintéticos y gaviones y las tablestacas, ¿no? Las tablestacas de PVC y de PVC reforzado con fibras de vidrio que ayudan para contener y evitar que la carpeta de un pavimento sea contaminada por otras partículas o en la zona, por ejemplo, de arrozales, ¿no? Inundación de arroz, pues empieza a lavar rápido todo esto de acá. El colocar tablestacas de PVC es una buena alternativa en vías, ¿no? Acá pueden ver todo el agua que ha querido ingresar está interrumpida por el pase de estas tablestacas de PVC. Sí. Bueno, de todo esto que les he venido mostrando, se va a hacer el diseño puntualmente de lo que está en la lista de resumen que ya les han presentado, ¿no? Y algunos documentos más que he comentado que les voy a compartir y algunos libros digitales y el software. Sí, lo dejo acá para algunas consultas que de repente quieran hacer antes que acabe el tiempo.